Eskerrik asko, señora presidenta. Egunon, casi guardión ya, guztioi. Bueno, voy a empezar hablando de las enmiendas para aclarar la postura de Podemos Aldugu al respecto. Bueno, pues comentarles a los señores y señoras de UPN que no vamos a aceptar sus enmiendas porque realmente ustedes plantean otra cuestión diferente. Efectivamente, en lo que están planteando de las carencias generales de lo que la atención de salud mental dentro del conjunto de la salud en estos momentos en Navarra, pues podríamos compartir muchas cosas. De hecho, nos han oído hablar en muchas intervenciones, también en las comisiones de salud y en diferentes espacios, incluso reivindicando la necesidad de la creación de plazas, de mayor plazas, en concreto 14 específicas para el tema de salud mental y, desde luego, la defensa de que esto debe estar contemplado en la atención primaria, pero consideramos que esto es otro tema. Hoy aquí traemos en concreto la atención específica y poner en consideración la situación que viven todas las personas afectadas por los desahucios de todas las edades y, por lo tanto, el que podamos contemplar cómo atajar este tipo de situación o dar una respuesta que hasta ahora no ha estado contemplada en el sistema de salud. Por eso no la vemos. Dice, ustedes han querido aprovechar una enmienda que es una moción que es muy concreta para plantear probablemente algo más general, que tienen todo su derecho a hacerlo, pero preséntenlo como tal en una moción y ya les decimos que probablemente compartiremos bastantes cosas. Además, y no queremos que desvirtúen esta, pero además también no vamos a dejar de decirles que nos sorprende también, no solamente nos sorprende, a veces nos indigna bastante el cómo plantean esta enmienda, insistiendo en cómo se debería recoger ahora mismo en el Servicio de Salud de Navarra toda la atención que tienen razón, vuelvo a decir, a todo lo específico de derivación de los cambios de la vida en las personas y, por lo tanto, bajo el concepto de salud mental, y que lo digan ahora, en un momento además, es decir, que es ahora cuando lo necesitamos y basándose en un tema como viene hoy, que son el problema de los desahucios, cuando los desahucios, señores y señoras de UPN, fundamentalmente y con toda la crudeza, son en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, que yo sepa, estaban ustedes gobernando en Navarra y podían haber hecho estas medidas perfectamente. Es curioso que sea ahora cuando las traen y que durante ese tiempo no les haya preocupado realmente qué ha ocurrido con todas las personas que han perdido su casa en unas circunstancias tan terribles y amargas. Así que les decimos claramente que no vamos a admitir su enmienda. Por contra, las enmiendas presentadas por el Partido Socialista de Navarra, les decimos que sí, que las admitimos, aunque no compartimos algún fondo quizás de excesivo control por los filtros que deberían de pasar las personas, pero sí que nos parece interesante que ustedes lo que pretenden, manteniendo el espíritu de la moción en cuanto al tema de los desahucios y la necesidad de abordar este tema desde el punto de vista de la salud de manera integral y transversal, realmente lo que hacen es, diríamos, acortar algunas cuestiones, como por ejemplo cómo acotan la importancia en este planteamiento de trabajar de manera coordinada salud con trabajo social y especialmente desde lo local, lo cual efectivamente compartimos con ustedes, y en ese aspecto les decimos que las valoramos y las consideramos, es decir, respetan el espíritu, mantienen lo que dice nuestra moción, pero en cualquier caso acotan alguna cuestión más. Perdonen, y antes sí que hay una cosa que les quería comentar y se me había dado a UPN también decirles, que también lo hemos notado en los dos, tanto en el PSN como UPN, pero UPN especialmente, que no hacen apenas mención precisamente a las PAP, a las plataformas que han estado llevando este trabajo, y que gracias, y tenemos muy claros de Podemos Aldugu, que si las plataformas no hubieran existido, hoy tendríamos consecuencias mucho más graves de otras circunstancias de salud, incluso de más suicidios de personas que han vivido estas circunstancias, que han encontrado el apoyo emocional, el acompañamiento diario y además inclusive también soluciones concretas en esas plataformas. Ustedes hacen mención
a otro grupo que lo mencionan y que desde luego es el teléfono de la esperanza, al cual Podemos al Dúo le tenemos muchísimo respeto y que desde luego creemos que ha sido ya atendido por parte de este Parlamento en varias ocasiones. Así que vamos ya al fondo de por qué viene esta moción aquí. Bueno, los desahucios es evidente, como ha sido un hecho que, como he dicho, fundamentalmente desde 2010, desde 2008, han marcado la vida de muchísimas personas. La vida no solamente de aquellas personas que pensábamos que ya estaban en la exclusión ya previamente, no, de la mayoría de la población. Y por lo tanto, como tenemos claro que la salud responde a la vida y que la vida cambia y que además todas las circunstancias del cambio de la vida producen impactos muy importantes en las personas, entendemos que la salud debe de adaptarse a esas circunstancias. Es verdad, y lo saben perfectamente, que los estudios realizados en múltiples países, incluido en el nuestro, y especialmente es verdad en la zona de Andalucía, es donde más se han hecho. Aprovecho para decir una carencia que hoy también tenemos, que es la falta de estudios reales, concretos, de estas repercusiones en concreto en Navarra, no solamente de cuántas, que lo tenemos gracias a las PAC, sino de las repercusiones reales. ¿Qué ha ocurrido, no? Como les decía, estos estudios están demostrando que la pérdida de vivienda habitual afecta claramente negativamente a la salud física y psicológica de las personas que la sufren. Es cierto que está claramente asociado a un aumento de la ansiedad, la depresión, el estrés y los problemas de la calidad del sueño. Además, desde luego asociado también a los problemas de salud mental más graves, incluido el suicidio. Y no nos es tan lejana esta situación, porque recordarán como en marzo de 2015 una mujer de 43 años de Ansoain se suicidó porque no pudo hacer frente al pago de la hipoteca, porque no sabía cómo sacar adelante a su hija. Esta mujer se había separado previamente, se había quedado sin trabajo y además sin casa, y todas esas circunstancias le llevaron al suicidio. Por lo tanto, por eso decimos, y lo dijo la PAC, que fue un asesinato de una sociedad cruel. Bueno, pues además estos estudios también nos dicen y nos cifran que hay un 68,4% de las personas que están en procesos de desahucio que presentan todas las características que he comentado, ¿no? Efectivamente, y que lo unen al estrés postraumático. Estrés que, como bien sabrán, este síndrome afecta a cualquier persona que haya pasado por cualquier experiencia vital de extrema gravedad en su vida y que tiene unas consecuencias además duraderas, no acaba en un año o en unos meses. Y desde luego quedarse sin vivienda lo es. Por lo tanto, debería ser desde luego a nivel institucional cumplir esa garantía que decimos en la Constitución del derecho de vivienda para todas las personas, cambien o no sus circunstancias de vida. También queremos recordar aquí las alarmantes cifras de desahucios que ha habido en general. Es importante tenerlas presentes en todo el Estado en estos años, 448.000 desahucios. En Navarra, en concreto, los datos de la PAC, que son, decimos, quienes sí han trabajado también en esta línea, nos hablan del 2015 de 427 personas, 1,53 por día. Realmente cifras que no pueden dejar impasible a nadie. Pero, como decimos, esas cifras lo que no consiguen, además, lo peor de todo es que estas personas se quedan con el problema para siempre, porque no es que se hayan quedado solamente sin casa, sino que siguen con una deuda, es decir, no se les acepta la dación en pago y por lo tanto siguen con una deuda constante a la que no pueden hacer frente. Su vida cada día se va complicando más y efectivamente acaban en muchísimas situaciones de exclusión. No voy a dejar de nombrar aquí, porque los estudios también lo dicen, la aplicación de la perspectiva de género es diferente en porcentajes. Todo lo que he dicho del estrés postraumático y de los síntomas que he comentado, cómo afectan a hombres y mujeres, incluso también el índice de suicidios es mayor en este momento en el de las mujeres. Pero además, por eso insistimos en que esto debe ser abordado desde salud, porque además el cómo se vive
Y las maneras de afrontarlo también son diferentes en hombres y mujeres. Cómo se vive la carga del cuidado de lo que te va a ocurrir si te vas con tus hijos a la calle en unos o en otras. Uno porque cree que ha fallado por ser el hombre de la familia, la otra porque cree que su obligación de cuidar ha quedado cuestionada. Todo esto debe ser muy trabajado también desde la salud para quitar los estereotipos y para ayudar a las personas a que vivan tranquilas y siendo conscientes de que el único culpable o la única culpable de lo que están viviendo es una sociedad injusta que ha permitido, sobre todo a los bancos, hacer lo que han querido y forrarse a costa de la vida de las personas. Así pues, como decía, toda esta situación de desahucios, ha llevado y ha generado este estrés crónico que significa, como estaba intentando explicar, sentimientos de inseguridad, culpa, vergüenza, miedo, pérdida de control sobre la propia vida, y esto es terrible y desde luego ha afectado al conjunto de la unidad familiar, sea cual sea esa unidad familiar, porque en este momento son muy diversas, porque efectivamente hablamos de un proceso vital de la vida de las personas. En cualquier caso, insistirles también que no afecta solamente en el aspecto psicológico, como decía, sino también tiene verdaderos aspectos ligados físicos con la salud. También los estudios lo han demostrado. Se asocia con un aumento de la hipertensión y de los problemas cardíacos. Y también, por cierto, los datos cambian entre hombres y mujeres. Así pues, también, como manera de afrontar una situación tan dura, es cierto que también se ha demostrado cómo ha aumentado el consumo de tabaco y alcohol y evidentemente eso también tiene unas repercusiones en la salud de las personas. Otro aspecto a tener en cuenta importante, que también lo recoge la enmienda del Partido Socialista, es el tema de las personas menores de edad, las repercusiones de todos esos niños y niñas y también de jóvenes que están viviendo esto día a día y que sale claramente en los centros escolares y que los centros escolares nos están manifestando esta preocupación de cómo abordar, porque para que la educación sea posible hay que tener pan, hay que tener casa, hay que tener unas circunstancias garantizadas. Así que esto también debe de estar incorporado en lo que hoy aquí estamos planteando. Como decía, ante toda esta situación que hemos vivido tan dura con el tema de las personas que se quedan sin casa, efectivamente han sido las familias, es verdad, y las plataformas sociales las que han hecho posible que no hayamos vivido situaciones de muchísimo más empeoramiento. Y eso lo tenemos que recoger siempre y reconocer, poner en valor lo que de verdad sirve para salir adelante. Pero eso no quita para que las instituciones cumplan sus compromisos y pongan las medidas que tienen que poner, y en este caso desde el punto de vista de salud. Y además, no solo por lo que estoy explicando, por razones de ética y de realmente conseguir la aplicación de los derechos humanos, en este caso el derecho a la vivienda y a que las personas, una vez que no la tienen, sean atendidas en las consecuencias que han vivido, pero también porque la normativa nos obliga. Tenemos un montón de leyes, tanto estatales como las nuestras propias de salud, que no las voy a nombrar, que realmente nos dicen que efectivamente la salud debe de atender a la diversidad humana que tiene delante y adaptarse a las circunstancias que tiene, hacer frente al sufrimiento de las personas. Así que estas son las razones, pero también hay otra, y es importante entenderlo desde la salud, que es que si abordamos, si hacemos políticas de prevención y actuación rápida, también, desde luego, haríamos políticas de ahorro en el presupuesto necesario, porque lo que no se hace prevención, lo que no se corrige a tiempo, luego crea problemas mucho más graves que desde el punto de vista del coste económico de la salud también tiene repercusiones. Así que hagamos lo que tenemos que hacer, pongamos la prevención, aunque no la hayamos puesto antes. Por tanto, como decía, por motivos de justicia y de aplicación de derechos humanos, por normativa que nos obliga y también por eficiencia y ahorro, hay que abordar este tema desde el Departamento de Salud de este Gobierno de Navarra. Y evidentemente, el hacer esto no significa que estemos olvidándonos del problema de fondo, del problema estructural, que el problema estructural, volvemos a insistir, que es que hay que garantizar absolutamente a todas las personas, independiente también de sus circunstancias de familia o la opción que hayan elegido, el derecho a un techo, el derecho a una vivienda, y que además en lo que se está viviendo, desde luego a todo el mundo hay que evitar, hay que conseguirle que salga sin tener que pagar absolutamente nada, que entregue su vivienda y punto.
punto, que ya injusto es, pero que no se quede de por vida con esa deuda que, como decía, no le va a dejar salir de las situaciones de precariedad. Así que ese es el tema de fondo, claro está, pero mientras tanto, ante un hecho que ya vivimos, hay que abordarlo y hay que abordarlo en lo concreto. Por eso hemos planteado esta moción, que en definitiva viene a decir que hagamos una estrategia de asistencia psicosocial, que creemos un protocolo que permita a las personas que trabajan en atención primaria, fundamentalmente, saber cómo abordar, cómo derivar y cómo trabajar esto, crear un programa de atención específico y, desde luego, un programa de vigilancia desde el Departamento de Salud que realmente nos garantice que esto va a ser una realidad. No podemos dejar pasar más estas situaciones. Es fundamental. Los desahucios son terribles, pero las consecuencias también, y es nuestra obligación.